Muy buenas noches, yo soy el doctor Luis Flecha y conmigo vamos a estar desarrollando lo que corresponde a las generalidades del sistema inmunitario y la inmunidad. Entonces, muy importante tener en cuenta que la inmunidad consiste en un grupo de células, tejidos o órganos que se encargan de la vigilancia de las diferentes superficies corporales y compartimientos, ¿sí? Y ante su vigilancia detectan esas partículas extrañas, ¿sí? Y ellos reaccionan ante ellos. Vamos a ver que nuestro cuerpo se encuentra expuesto de forma constante a organismos patógenos, a agentes nocivos del medio ambiente e inclusive las mismas células pueden eh, realizar o ocurrir cambios en ellas, convirtiéndose en unas células extrañas para el sistema inmunitario. De ahí la importancia del sistema inmunitario de detectar estas partículas, ¿sí? Estos organismos y eliminarlos. Entonces, el sistema inmunitario se divide en dos tipos de inmunidades. En primer lugar tenemos la inmunidad que se llama inmunidad congénita, también llamada inmunidad innata. Consta de la primera línea de defensa y son fenómenos inespecíficos generales. Dentro de esta inmunidad tenemos lo que son las barreras físicas, ¿sí? Como la piel, la mucosa, la epidermis, ¿sí? Esas barreras físicas. Tenemos defensas químicas, ¿sí? Por ejemplo, la secreción ácida del estómago. Tenemos sustancias secretoras. Vamos a ver que hay células que secretan sustancias que son como defensinas, ¿sí? O proteínas del complemento. Y por supuesto también tenemos los fagocitos, ¿verdad? Neutrófilos, macrófagos y también tenemos las células dendríticas y los linfocitos NK. Todas estas células, estas estructuras, estas barreras, ¿sí? Estos mecanismos de defensa son mecanismos inespecíficos, ¿sí? Y vienen a ser la primera línea de defensa. Bueno, con respecto a la inmunidad congénita, tenemos que tener en cuenta que esto ocurre en fases o en etapas, ¿sí? En primer lugar, tiene que ocurrir el reconocimiento, ¿sí? De los microorganismos o las células dañadas. Esto ocurre mediante ciertos receptores que se pueden encontrar en las células. Eh, Luego ocurre la activación de estas células y secreción de diferentes tipos de sustancias como son citocinas. Estas citocinas se encargan de generar una respuesta, ¿verdad? Una inflamación, y esta inflamación es la responsable de la eliminación de estas sustancias deseadas por diversos tipos de mecanismos que vamos a ir viendo. Entonces, en primer lugar, ese reconocimiento ocurre mediante una serie de receptores. Estos receptores son conocidos genéricamente como receptores de reconocimiento del patrón, porque se encargan de reconocer moléculas asociadas a microorganismos, ¿sí? O moléculas asociadas a el daño celular. Entonces estos receptores se encargan de reconocer a estas moléculas y son receptores que se encuentran en diversas partes de la célula, dentro de la membrana o dentro de complejos endosómicos o dentro del citoplasma en sí. Estos receptores son varios, ¿sí? Reconocidas por estas siglas. Tenemos el TLR, conocido como receptor de tipo señuelo o receptor de tipo TOL. Pues tenemos los receptores de tipo NOD, tenemos los receptores de lectina de tipo C y los receptores de tipo RIG, perdón. En primer lugar, vamos a hablar sobre los receptores de tipo señuelo o receptores de tipo TOL. Estos receptores se encuentran en la membrana plasmática, ¿sí? Reconociendo productos bacterianos y generando una respuesta, ¿sí? O puede estar dentro de vesículas como parte de estos, reconociendo estos microbios que son ingeridos por la célula. Entonces, una vez que ocurre ese reconocimiento, ¿sí? De estas partículas extrañas, ocurre una activación de una serie de factores de transcripción.
Estos dos más conocidos son la NF-κB y la IRF, que terminan por producir citocinas o expresan moléculas de adhesión. Todas estas sustancias favorecen, por supuesto, la inflamación y la eliminación de ese producto extraño que generó la respuesta, ¿no? Y también tenemos los factores reguladores de interferón que se encargan de producir interferón. Luego tenemos los receptores de tipo NOT. Estos receptores de tipo NOT son receptores citosólicos. Son receptores que se encargan principalmente de detectar un daño celular y lo hace mediante detectar ciertas moléculas que están presentes en una célula dañada, como lo son el ácido úrico, el ATP. También detecta trastornos iónicos como una pérdida importante de potasio y algunos microorganismos. Esto va a reconocer mediante este receptor de tipo NOT que se caracteriza por formar un complejo que le vamos a llamar inflamosoma. Este inflamosoma se encarga de principalmente activar a una caspasa y esta caspasa se encarga de activar a una sustancia proinflamatoria, ¿sí? Que es la interleucina. Entonces, al detectar productos bacterianos o moléculas asociadas a la lesión celular, termina por estimular la producción de esta citocina, que es una citocina proinflamatoria, para destruir el daño inicial causado, o sea, esa partícula extraña, mediante esta reacción. Otros receptores son los receptores de tipo lectina, de tipo C, que son receptores que se encuentran en la membrana, podemos ver aquí, y detectan principalmente polisacáridos microbianos que se encuentran en hongos principalmente. Después tenemos los receptores de tipo RIG, que son receptores citosólicos que detectan principalmente ácidos nucleicos víricos y generan la activación de la célula con secreción de sustancias antivíricas. Hay otros tipos de receptores, como lo son receptores acoplados a la proteína G. En este caso detectan principalmente ciertos productos presentes en ciertas bacterias, como lo son productos que tienen N-formil metionilpéptidos, ¿sí? Presentes en ciertas bacterias, y eso genera una activación de este receptor de proteínas G con la consiguiente diferente activación de la célula. Fíjense, produce aumento de la expresión de ciertas moléculas de adhesión celular, la adherencia al endotelio, sustancias quimiotácticas, etc. Y la otra viene a ser los receptores de tipo manosa. Vamos a ver que tenemos ciertos microorganismos como bacterias que tienen una gran cantidad de manosa dentro de su membrana y estos son detectados mediante estos receptores de manosa. Generalmente están presentes en los fagocíticos, neutrófilos y macrófagos, ¿okay? Y cuando son detectados, ellos estimulan la destrucción mediante fagocitosis. La otra inmunidad viene a ser la inmunidad llamada adquirida. La inmunidad adquirida se caracteriza por ser específica, en el cual vamos a ver que las células, que son los linfocitos y los anticuerpos, son capaces de reconocer y reaccionar de forma específica ante estas moléculas extrañas. Y lo más importante es una inmunidad que se caracteriza por tener memoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir memoria? Que una vez realizada o activada este tipo de inmunidad, la segunda vez que tenga contacto con el mismo agente extraño, microorganismo, ¿sí? El sistema inmunitario va a ser mucho más rápido, mucho más efectivo, ¿sí? Para poder eliminar esa partícula extraña. De ahí la importancia de
el sistema inmunitario y de la presencia, ¿verdad? O la característica de tener memoria de esa inmunidad. Ahora, la inmunidad adquirida se vuelve a dividir en dos, una inmunidad que le llamamos celular, que está mediada por células, ¿sí? Y una inmunidad humoral que está mediada por anticuerpos principalmente. Bueno, antes de detallar estas inmunidades, es muy importante hablar sobre las células que van a participar en el sistema inmunitario. Entonces, vamos a ver que dentro del sistema inmunitario la célula principal van a ser los linfocitos, ¿sí? Vamos a ver que los linfocitos T vienen a representar el 60 al 70% de todos los linfocitos y estos a su vez tienen otra vez subtipos que vienen a ser el CD4 helper, CD8 citotóxico, el T supresor y el T gamma delta, ¿sí? Estos tres primeros son los más importantes. Estos linfocitos son reconocidos o identificados como linfocitos T mediante la presencia de un receptor especial que es específico de los linfocitos T, que es llamado receptor de los linfocitos T, o también conocido con las siglas de TCR. ¿Okay? Vamos a ver que estos linfocitos están programados para reconocer antígenos específicos, ¿sí? Y este receptor está asociado a otro marcador, a otra proteína de membrana que es el CD3. ¿Okay? Realmente el TCR está asociado con el CD3. ¿Sí? Vamos a ver que esta célula, los linfocitos T, se van a unir a los antígenos mediante este receptor TCR, estimulando la secreción de citocinas que van a llevar a cabo muchas actividades, entre ellas la proliferación de estas células, ¿sí? O su diferenciación hacia linfocitos T, linfocitos B o NK. Bueno, con respecto a los linfocitos T, CD4, estos corresponden al 60% de los linfocitos T periféricos. Es el regulador principal o también conocido director de la orquesta inmunológica, porque va a terminar activando y estimulando a las demás células del sistema inmunitario, ¿sí? Mediante la secreción de sustancias llamadas citocinas, ¿sí? Se caracteriza por reconocer la partícula extraña o también llamado antígeno unido a una molécula de histocompatibilidad de tipo 2. Vamos a hablar más detalladamente de esta molécula más adelante. Una vez al ser activado, vamos a ver que va a liberar citocinas, ¿sí? Que van a ser moduladores de la respuesta inmunitaria. ¿Okay? Estas citocinas son las llamadas interleucinas y son varias las interleucinas que secreta, llevando a cabo diferentes tipos de funciones. Vamos a ver que tenemos otra vez un subtipo de linfocitos TCD4. Le llamamos linfocitos TCD4 helper 1 porque secreta sustancias como interleucina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y participa de lo que llamamos la hipersensibilidad retardada mediada por células. Esta célula interacciona con los linfocitos TCD8, también los linfocitos NK y los macrófagos, ¿okay? Y termina siendo indispensable para el control de ciertos agentes patógenos como virus y algunos microorganismos. El otro subtipo viene a ser el linfocito TCD4 helper 2, que se caracteriza por secretar otros tipos de interleucina. Tenemos la interleucina 4, 5 y 13, y estos interaccionan más con los linfocitos B, estimulando a que produzcan anticuerpos, especialmente anticuerpos de tipo E, y estos están muy relacionados con la hipersensibilidad de tipo 1, ¿verdad? Las reacciones alérgicas. Es indispensable para el inicio de las respuestas inmunitarias mediadas por anticuerpos, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente. También tenemos aquí
una tabla, ¿verdad? Donde tenemos estos dos subtipos de linfocitos TCD4 helper 1 y 2, además de este tercer subtipo que es el helper 17. ¿Ok? Como les había mencionado, el helper 2 termina estimulando a los linfocitos B a convertirse a células plasmáticas secretoras de anticuerpos, principalmente anticuerpos de tipo E, y participa de las reacciones alérgicas, que es una hipersensibilidad de tipo 1. Y los helper 1 principalmente secretan interferón y terminan activando a los macrófagos y también a la producción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas, pero en este caso anticuerpos de tipo IgG. Forma parte de la hipersensibilidad de tipo 4 que es retardada. ¿Okay? Bueno, el otro tipo de linfocito T viene a ser el linfocito TCD8. Esta célula se caracteriza por tener una citotoxicidad, de ahí viene el nombre de linfocito TCD8 citotóxico, va a representar el 30% de los linfocitos periféricos y estas células van a interaccionar con las células que presentan partículas extrañas unidas a una molécula de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Okay? En este caso el linfocito TCD8 presenta o reacciona con una molécula de histocompatibilidad de tipo 1, a diferencia del CD4 que reacciona con una molécula de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Okay? Vamos a hablar más detalladamente sobre estas moléculas más adelante. Una vez que son activadas estas células, ellos van a destruir la célula diana, ¿sí? La célula infectada, la célula extraña, mediante la formación de ciertas perforinas, produciendo una permeabilidad de la membrana y consecuentemente fragmentación y destrucción de la célula, ¿sí? También puede desencadenar la apoptosis de esa célula. También hay otros tipos de linfocitos además del CD4 y CD8. Tenemos los linfocitos T supresores, como les mencioné. Estos modulan las reacciones inmunitarias, se caracterizan principalmente porque secretan sustancias antiinflamatorias como interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Estas son sustancias antiinflamatorias y también muy relacionadas con la fibrogénesis. Tenemos otros tipos de linfocitos, como fíjense, el linfocito T, gamma delta, que carece de estos marcadores CD4 y CD8, y estos son los que se caracterizan por encontrarse en las superficies epiteliales, son los famosos linfocitos intraepiteliales formando parte de la primera línea de defensa. ¿Okay? Bueno, continuando con respecto a los linfocitos B. Los linfocitos B se diferencian de los linfocitos T porque no presentan el receptor de célula T. En cambio, este presenta un receptor, ¿sí?, de célula B o un receptor de antígeno de los linfocitos B, conocido con las siglas BCR. Estos BCR son inmunoglobulinas de tipo M o D, ¿sí? Vamos a ver que estas inmunoglobulinas se encuentran en la membrana y están asociados a otros tipos de proteínas, por ejemplo, fíjense el CD21, que es un receptor para complemento, y también otra molécula como CD40. ¿Okay? Vamos a ver que estos linfocitos, cuando son activados, ellos se pueden transformar o en linfocitos de memoria o directamente se transforman a células secretoras de anticuerpos que son los plasmocitos. Bueno, la otra parte de los linfocitos vienen a ser los linfocitos NK, también conocidos como natural killer, corresponden al 5 al 10% de los linfocitos circulantes y son linfocitos que se caracterizan por no expresar ni receptor de célula T ni receptor de célula B
Estas células se activan por citocina y terminan por destruir las células extrañas o infectadas por virus o células neoplásicas. Ellas interaccionan con las células que presentan una molécula de histocompatibilidad de tipo 1. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro donde nos muestra dos, dos situaciones donde tenemos una célula normal. Como la célula es normal, la célula expresa proteínas normales que debe expresar una célula y entre ellos es una molécula de histocompatibilidad de tipo 1 con sus antígenos propios, ¿verdad? Entonces viene el linfocito NK y como reconoce ese antígeno propio, ¿sí? Y está unida a una molécula de histocompatibilidad de tipo 1, no reacciona, ¿sí? Entonces el linfocito NK no es activado y no existe muerte celular. ¿Qué pasa en la situación en que una célula es infectada por un virus o esa célula es una célula neoplásica? Esta célula, al ser anormal, no va a expresar las proteínas propias de la célula y entre ellos una de las proteínas que no va a expresar es ese complejo de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, al no expresar esa molécula de histocompatibilidad, se activa estos receptores que son receptores activadores. O sea, el receptor activador se activa ante la ausencia del receptor inhibidor que viene a ser el que interacciona con esa molécula de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, al no tener esa molécula de histocompatibilidad de tipo 1, porque la célula es una célula extraña, porque está infectada, el sistema inmunitario lo reconoce como extraño, el linfocito NK lo reconoce como extraño, entonces lo que hace el linfocito NK es se activa y conduce a la muerte celular de esa célula infectada. Continuando, tenemos las células llamadas células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos son células que presentan, valga la redundancia, estos antígenos a los linfocitos, especialmente a los linfocitos TCD4, y lo hacen mediante una molécula de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Okay? Tenemos dos tipos de células presentadoras de antígenos, conocidas como no profesionales y profesionales. Las profesionales expresan esa molécula de histocompatibilidad de tipo 2 de forma permanente. En cambio, las que no son profesionales están relacionadas en ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando existe únicamente inflamación durante un periodo corto, ellos pueden expresar y son células endoteliales, células epiteliales y algunos fibroblastos. Estas células pueden también clasificarse en linfoides y no linfoides. Vamos a tener que las células linfoides son las células dendríticas interdigitadas que se encuentran en el timo o en áreas timo dependientes en el vaso o en los ganglios linfáticos. También son los macrófagos, ¿sí? Los linfocitos B, las células retículo epiteliales de tipo 2 y 3 del timo. ¿Okay? Y las no linfoides vienen a ser las células de Langerhans que se encuentran en la epidermis y las células dendríticas intersticiales del tejido conectivo. ¿Okay? Bueno, las células del sistema inmunitario se van a organizar en tejidos y órganos linfoides. Vamos a ver que estos órganos se clasifican en órganos primarios y secundarios dependiendo si se realiza o no la maduración de estos linfocitos, ¿sí? La médula ósea y el timo son considerados órganos linfoides primarios porque ocurre la maduración de los linfocitos, en el timo los linfocitos T y en la médula ósea los linfocitos B. Y una vez madurados estos linfocitos, ellos pasan a realizar sus funciones de vigilancia, reacción en los órganos linfoides secundarios. Y estos son los ganglios linfáticos, ¿sí? El bazo, el GALT y MALT, que es conocido como el tejido linfoide asociado a mucosa
o tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal, que vienen a ser la amígdala, las placas de Peller del intestino delgado, los acúmulos linfoides, ¿sí? Que podemos ver en el apéndice, también esos acúmulos linfoides solitarios en el intestino delgado, grueso, y también podemos encontrar este tejido linfoide en los bronquios, en este caso se llaman BALT, etc. Bueno, muy importante tener en cuenta lo que realizan los linfocitos, ¿verdad? Que es esa recirculación. Vamos a ver que los linfocitos van a llegar al ganglio linfático, ¿sí? Y estos linfocitos que no han sido activados, que no todavía reaccionaron con una partícula extraña, son conocidos como linfocitos vírgenes y ellos están en vigilancia en los órganos linfoides secundarios, en este caso representado en este ganglio linfático. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí, en la espera de las células presentadoras de antígeno, que le presentan el antígeno a esos linfocitos una vez que reconocen esa partícula extraña, estos se activan, ¿sí? Y una vez que se activan, estos linfocitos pueden pasar a la sangre periférica circulando y cumpliendo su función. En el caso si existe una inflamación, esa célula va a terminar llegando al foco de inflamación y reaccionando en el foco de inflamación. Entonces los linfocitos recirculan por todo el organismo cumpliendo su función de vigilancia y reacción. Bueno, ahora por fin vamos a hablar sobre esas moléculas de histocompatibilidad. Estas moléculas se caracterizan por ser glucoproteínas de transmembrana y también son conocidas con el nombre de antígeno leucocítico humano con la sigla HLA. Estas glucoproteínas se caracterizan por ser polimórficas. ¿Qué quiere decir eso? Que varían enormemente de un individuo a otro. Vemos que está codificado por varios genes. Estos genes están localizados en el cromosoma 6 y debido a ese gran polimorfismo varían enormemente de un individuo a otro y son estas las moléculas responsables de la antigenicidad y el rechazo de órganos ante una situación de trasplante, ¿sí? Vamos a ver que tenemos dos tipos de molécula de histocompatibilidad. Tenemos la molécula de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? Que se caracteriza por estar presente en todas las células nucleadas y las plaquetas, ¿okay? Estas células presentan esta molécula de histocompatibilidad y son reconocidos por esos linfocitos TCD8 que están vigilando. Ante alguna alteración, modificación, anormalidad de estas células, esta molécula de histocompatibilidad queda alterada y no expresada y eso hace que reaccionen los linfocitos TCD8 citotóxico, eliminando esas partículas extrañas o células alteradas, ¿okay? La otra molécula es la molécula de histocompatibilidad de tipo 2. Y esta molécula se encuentra únicamente en ciertas células, que son esas células presentadoras de antígeno o también los linfocitos B. En este caso, estas células presentadoras de antígenos van a reaccionar, o sea, van a presentar esos antígenos extraños a otras células como los linfocitos T, CD4 helper, ¿ok? Entonces, en resumen, la molécula de histocompatibilidad de tipo 1 está presente en todas las células nucleadas y son presentadas a los linfocitos TCD8. Y la molécula de histocompatibilidad de tipo 2 está presente únicamente en las células presentadoras de antígeno y se las presentan a los linfocitos TCD4. Bueno, parte del sistema inmunitario vamos a tener la secreción de ciertas sustancias. Estas sustancias son las llamadas citocinas. Entonces son sustancias que funcionan como mensajeros en el sistema inmunitario. Van a tener diversas acciones
que pueden ocurrir de forma autócrina. ¿Qué quiere decir eso? Que una célula inmunitaria secreta esta citocina a modo de ella misma autoestimularse, ¿sí? También puede actuar en la célula vecina de forma parácrina y también puede actuar de forma distante, pasando el torrente sanguíneo como si fuese una glándula endocrina, ¿sí? Vemos que estas citocinas participan tanto de la inmunidad innata como la adaptativa, ¿sí? Y simplemente citando, ¿verdad? Parte del sistema inmunitario o de la inmunidad innata son sustancias como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 2, 12, interferón, quimioquinas, y son secretadas por esas células que les mencioné que forman parte del sistema inmunitario innato. Y citando otras citocinas que forman parte de la respuesta ya adaptativa, como la interleucina 2, 4, 5, 17, interferón. Tenemos aquí otra vez el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 10. Acá está resaltado para recordarles que son sustancias más antiinflamatorias y estas son proinflamatorias y son producidas principalmente por los linfocitos T CD4. También hay otras sustancias que terminan estimulando la médula ósea a la producción de nuevas células sanguíneas. Son las famosas o sustancias llamadas factores estimulantes de colonia, ¿sí? Factores estimulantes de colonia de granulocitos, etc. Bueno, entonces en primer lugar vamos a hablar sobre la inmunidad celular, de cuáles son los fenómenos que ocurren. Entonces, para llevarse a cabo la inmunidad celular, en primer lugar tiene que ocurrir el reconocimiento del antígeno. El reconocimiento del antígeno por parte de las células que forman parte del sistema inmunitario adaptativo ocurre en los órganos linfoides secundarios. Estos órganos linfoides secundarios actúan como un filtro y se encuentran localizados en zonas estratégicas, ¿okay? Entonces, para el reconocimiento, ese antígeno tiene que llegar a estos órganos y llegan a través de esas células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno llegan a los tejidos linfoides, ahí ocurre el reconocimiento del antígeno y una vez que es reconocido el antígeno ocurre una serie de fenómenos como lo que llamamos la activación de los linfocitos y esa activación lleva a cabo a la proliferación de los linfocitos ya activados y la diferenciación hacia células efectoras activadas y también células de memoria. Acuérdense que la inmunidad adaptativa se caracteriza por ser una inmunidad con memoria, ¿sí? Entonces, una vez activados los linfocitos, se procede a la eliminación de ese antígeno, ¿sí? Y, por supuesto, una vez eliminado ese antígeno, ¿sí? Tiene que ocurrir la cesación o la terminación de esa respuesta inmunitaria. Entonces, ya tenemos un cuadro que nos va a explicar básicamente lo que ocurre. Tenemos un dibujo de la epidermis, la piel, que viene a ser el órgano externo. Entonces, ante el ingreso de una partícula extraña, nosotros tenemos células que están en vigilancia en diferentes órganos, en este caso en la piel. Tenemos las células que es llamada las células de Langerhans, que son células dendríticas. Estas células reconocen esa partícula extraña y una vez que es reconocida se activa expresando mayor cantidad de receptores, ¿sí? Y eso, una vez activado, termina migrando, ¿sí? Va migrando y es drenado por los vasos linfáticos hacia el órgano linfoide secundario, que en este caso es el ganglio linfático, ¿ok? Entonces, al llegar al ganglio linfático, nosotros vamos a ver que esa célula presentadora de antígena, que son las células dendríticas, esta célula lo presenta tanto a los linfocitos TCD4 como linfocitos TCD8. Entonces aquí ocurre prácticamente lo mismo en estas dos poblaciones de celulares. Vamos a ver que inicialmente estos linfocitos no reaccionaron con ningún antígeno,
por lo tanto son considerados linfocitos vírgenes y ahí ocurre su activación. Mediante su activación ocurre la liberación de citocinas. Podemos ver que principalmente libera citocinas como interleucina 2. Estas interleucina 2 pueden actuar de forma autócrina, fíjense, y termina ocurriendo dos cosas. Activa a ese linfocito y pasa de ser un linfocito virgen que nunca reaccionó con ningún antígeno a un linfocito preparado para reaccionar ante ese antígeno específico. Entonces tenemos lo que le llamamos al linfocito efector. ¿Okay? Y también tenemos un linfocito que es de memoria, ¿sí? Que se encuentra quiescente, aguardando ante un segundo episodio de reacción de ese mismo antígeno. ¿Okay? Entonces, una vez activados estos linfocitos, tanto linfocitos TCD4 como CD8, tenemos los linfocitos efectores y de memoria. Entonces ellos pasan a la circulación sanguínea, ¿sí? Ellos pasan a la circulación sanguínea y ahí terminan localizándose en esos sitios específicos de reacción. En el caso del linfocito TCD8, acuérdense que el linfocito TCD8 es un linfocito que reacciona con las células que presentan la molécula de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? Entonces, una vez que reconoce esa partícula extraña con la molécula de histocompatibilidad de tipo 1, puede llevar a cabo, ¿sí?, lo que es la destrucción de esa célula infectada. ¿Okay? O en el caso de los linfocitos TCD4 efectores, ellos van al sitio de inflamación, al sitio donde existe ese organismo extraño, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar a tanto macrófagos, y estos macrófagos van a liberar una cantidad mayor de citocinas, activando y amplificando la respuesta inmunitaria. Bueno, y con respecto a la inmunidad humoral, también tiene que ocurrir los mismos mecanismos: reconocimiento, activación, eliminación y la cesación de la respuesta. Entonces, en primer lugar, ese reconocimiento va a ocurrir en este caso a partir de los linfocitos B, que expresan moléculas como son anticuerpos de tipo M y D en ayuda de complejos de histocompatibilidad tipo 2. Acuérdense de esa molécula. Entonces, estas células, estos linfocitos B van a ser ayudados a partir de unos linfocitos T cooperadores, ¿sí? Estos linfocitos T cooperadores van a estimular la proliferación de estos linfocitos B, ¿sí? Y estos linfocitos B, en ayuda de los linfocitos T, van a, además de proliferar, diferenciarse. Y se pueden diferenciar hacia células plasmáticas que secretan anticuerpos. Los anticuerpos pueden ser de tipo M inicialmente y posteriormente de tipo G. Ese cambio de tipo de anticuerpo se produce mediante la secreción de ciertas sustancias, como lo son ciertas interleucinas, como interleucina 4 o interferón, y lo hace en ayuda de esos linfocitos T colaboradores. Y algo característico es que estos linfocitos T colaboradores son linfocitos que se encuentran dentro de esos centros germinativos en los ganglios linfáticos. Entonces, a partir de esos linfocitos T colaboradores, mediante la secreción de ciertas sustancias, ocurre ese cambio, ¿sí?, del tipo de anticuerpo. ¿Okay? También va a ocurrir una maduración de la afinidad, en el cual nuevamente en ayuda de estos linfocitos T colaboradores van a producir unos anticuerpos que van a tener una afinidad más elevada. Y estos linfocitos colaboradores también se encuentran dentro de estos centros germinativos en los ganglios linfáticos, ¿sí? Y van a producir la maduración de la afinidad, ¿sí?, de ese anticuerpo, mejorando la respuesta inmunitaria, ¿sí? Y lo otro que puede ocurrir es
la producción de linfocitos B de memoria. Entonces, una vez que se producen esos anticuerpos van a cumplir diferentes tipos de funciones. Una de ellas puede producir la neutralización, ¿sí?, de los microorganismos o de las toxinas que pueda tener. Otra función viene a ser la opsonización, ¿sí? La opsonización en el cual estos anticuerpos dejan expuesto la fracción C. Esa fracción C, vamos a ver que ciertas células, como son fagocitios, tienen receptores para la fracción C de estos anticuerpos. De esa manera le llama la atención y ocurre esa opsonización y por supuesto posteriormente fagocitosis. Otra cosa que puede ocurrir es la activación de los linfocitos NK. Los linfocitos NK también pueden tener receptores para la fracción C y en ese caso se produce lo que se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿sí? También esos anticuerpos pueden activar el complemento, ¿sí? Y el complemento puede activarse de modo a producir las perforinas, lo que va a llevar a la lisis de los microorganismos, o también puede inducir la opsonización nuevamente, ¿sí? Y por supuesto, todo va a llevar a la eliminación de esa partícula extraña mediante la respuesta que es la inflamación. Bueno, y por último, tiene que ocurrir la disminución de esa respuesta inmunitaria. Eso va a ocurrir mediante la muerte celular programada de estas células efectoras, que son los linfocitos, una vez eliminados los microorganismos. Y una vez eliminado estas células activadas, también es importante recordar que quedan algunas células que son llamadas las células de memoria. Estas células de memoria son células que tienen una vida media muy larga y son las responsables de que en el segundo o tercer o cuarto, los siguientes episodios ante la reacción de esa misma partícula extraña, ese mismo antígeno, en ese caso, como lo dice el nombre, las células de memoria, esa respuesta inmunitaria va a ser con mucha más rapidez y mucha más eficacia. ¿Okay? Acuérdense de la característica de la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad específica y es una inmunidad que tiene memoria. Bueno, y eso es todo. Espero que le haya servido de ayuda. Muchísimas gracias por su atención.